tú como docente que eres, también eres un guía, ¿qué actitudes qué actitudes ves tú en tus estudiantes más destacados? El pensamiento crítico, y es lo que yo busco que tengan los estudiantes. Y todas personas, ¿no? Debe de llegar como meta a tener un pensamiento crítico. Un gran problema que tenemos mundialmente es que las personas no tienen pensamiento crítico ni autocrítica. Simplemente andan de una forma tan superficial que se conforman simplemente ni siquiera con la noticia que hay en los medios, sino con los titulares que están en los medios o peor aún con los comentarios que hay en las redes sociales sin verificar ningún tipo de fuente o de fundamento. Vivimos una vida en la cual es como tener un árbol sin raíces que en cualquier momento se cae, ¿no? Y eso es muy triste porque la vida es una sola y si no la aprovechamos críticamente vamos a estar todo el tiempo en caída y no con un buen piso o con unas buenas raíces. Entonces la característica más importante es crecer en el pensamiento crítico. ¿Qué es pensamiento crítico? Tener mi propio criterio al momento de decidir y no hacer las cosas simplemente porque me lo digan. Ok, Ronald, ¿cuál es para ti la diferencia entre teología y filosofía? Sí, muchos son filósofos, teólogos, muchas veces pues hay diferencias irreconciliables hasta ahora. Pienso que eso ya ha cambiado, pero ¿cuáles son esas diferencias básicas entre filosofía y teología para la gente que nos ve y que nos escucha? Vale, que la filosofía busca explicar todo a nivel de la pregunta y de la razón. Una de las cosas interesantes es que la filosofía no tiene como finalidad la respuesta, tiene como finalidad la pregunta. Y la teología tiene como finalidad es partir a responder esas preguntas desde la trascendencia, es decir, desde aquel punto, desde el punto donde aunque no podamos comprenderlo totalmente ni palparlo totalmente, sabemos que está allí, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como fe. Entonces, ambas, aún así, se encuentran dentro de lo que es el ser humano y por tanto una necesita de la otra. No podemos hablar de la fe sin razón ni tampoco podemos hablar de una razón sin fe. Son dos cosas que van íntimamente unidas. De hecho, para que las personas sean teólogas, tienen que estudiar filosofía porque las herramientas conceptuales con que se construye la teología es a nivel de la filosofía. Bueno, Ronald, excelente. Eres profesor también de cursos a distancia enmarcados en la teología del Papa Francisco, pero ¿cuál es la teología del Papa Francisco? Vale, nosotros actualmente estamos en un proceso que se conoce como sinodalidad, ¿no? Que de eso lleva o trata mi libro, que es hablar un poco sobre ese caminar juntos, que es lo que traduce literalmente esa palabra, que viene del griego, odos, que es camino, y ese sin es una herramienta ortográfica para hablar de conjuntos, ¿no? Juntos. Entonces sería caminar juntos con, y la propuesta es en la cual veamos a todos como hermanos y hermanas, en la cual no hay una superioridad en cuanto a dignidad y la única superioridad que debe de haber debe ser reflejada en el servicio, ¿no? Es rescatar lo que Jesús mismo nos enseña a través de su propio ejemplo, que le lavó los pies a sus apóstoles, es el que quiera ser el mayor de todos, sea el servidor de todos, el primero en el servicio. Y rescatar esa figura dentro de la iglesia que se ha habido muchas veces opacada por vicios, ¿no? Y entonces también hay donde entra ese proceso de autocrítica. El pontificado del Papa Francisco ha sido un pontificado que apunta a una interpelación personal, donde la persona desde su conciencia puede tener una relación ante Dios y rescata, ¿no?, esta figura de la conciencia, donde muchas veces sobrepasa las leyes, ¿no? Es un poco de esto donde que la ley muchas veces mata
esos elementos más importantes, y yo digo más importantes dentro del camino en la fe. Por ejemplo, el hecho de que muchas personas se alejan porque son divorciados vueltos a casar, o son homosexuales, o ejercen la prostitución. Muchas de estas cosas que yo he nombrado parten de una irregularidad, pero lo importante es que a pesar de todos estos errores, en conciencia ante Dios, primero yo me sienta amado y conozca la misericordia de Dios, y eso me dé pies a mí para llevar una vida en orden ante lo que la iglesia va enseñando.